Muy buenas noches, esto es Hagan Algo, como todos los domingos a esta hora, a las 9 de la noche, por la pantalla de C5N, con toda la información, como les decimos siempre, de lo que pasó en la semana, de lo que va a pasar y lo que está ocurriendo, porque seguramente va a ser agenda de la agenda informativa de Hagan Algo, las elecciones en la República Oriental del Uruguay, donde se descontaba un triunfo de la calle Pou y según los números que hemos visto, hay que esperar los resultados oficiales a las 10 de la noche, hay una paridad un poquito más desarrollada de la que se esperaba, es decir, se esperaba una ventaja más amplia de la calle Pou y Martínez, por lo menos en los resultados de boca de urna, en los resultados previos, ha descontado esa diferencia que, bueno, se daba casi con certeza durante la jornada de hoy, durante la semana que pasó. Probablemente tenga mucho que ver, igual los análisis está bien hacerlos una vez concluido el proceso electoral, pero la presencia de Pepe Mujica a la incorporación de la campaña del Frente Amplio en Uruguay. Pero no vamos a hablar de eso solamente, sino de lo que está pasando en la República Argentina, porque hay un par de cuestiones que parecen de agenda marginal, parece una agenda que a la gente no le interesa, pero que después, en lo que es el circuito de información, termina o puede terminar afectando a la gestión de gobierno. ¿De qué estamos hablando? De lo que son las lecturas intencionadas de sectores opositores al esquema Fernández-Fernández, al esquema de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, que generan ruidos puertas adentro del Frente de Todos. Cuando decimos puertas adentro del Frente de Todos, no nos referimos naturalmente al primer anillo de Alberto Fernández o al primer anillo de la expresidenta, sino a dirigentes de los partidos provinciales, gobernadores, sindicalistas, que aunque usted no lo crea, no tienen el nivel de sofisticación muchas veces para leer las noticias de las maneras que hay que leer las noticias, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, sabiendo, no diría simplemente qué intereses persiguen, porque eso es una base que creo que toda persona que habita en el círculo rojo tiene, sino también tratando de ir a esta usina de información. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué cree que se ha leído de una manera determinada la posibilidad certera de Carlos Zanini en la Procuración del Tesoro? Esto se ha hablado de la posibilidad que una persona de la máxima confianza de la expresidenta habite un lugar clave, no para la política, pero sí para los intereses del Estado, es el cuerpo de abogados del Estado. Si yo le pregunto a usted, muy difícilmente me sepa decir quiénes fueron los dos procuradores del Tesoro del presidente Macri. Fueron Carlos Balbín y ahora es Bernardo Sarabia Frías, Bernie para los amigos. Pero hay una tentación de algunos sectores de plantear que la presencia de Carlos Zanini ahí podría significar o tener una gravitación muy superior a la que tiene la del propio cargo. Digamos, planteémoslo de otro modo. Si Carlos Balbín no estuviera convocado a declarar por la causa del correo, quiero aclarar, una causa en la que Carlos Balbín actuó de una manera inapelable, de una manera transparente, de una manera indiscutible, entiendo yo, en los términos de lo que son los procesos administrativos, difícilmente estarían en agenda los procuradores del Tesoro. Es más, si me pregunta ahora usted cuál fue el procurador del Tesoro en los últimos años, tengo así un vago recuerdo, creo que fue Angelina Abona, después le voy a preguntar a Noelia Barral Grijera, pero después francamente tengo un recuerdo muy difuso de esto. ¿Pero qué significaría esto? Que Alberto Fernández estaría sucumbiendo a los deseos de la expresidenta. Bien, yo creo que este análisis tiene dos problemas. Como también tenía un problema el análisis que se hizo a los fines de 2015, que era que el kirchnerismo iba a desaparecer, el análisis que se hizo de que la expresidenta iba a tener cada vez menos apoyo, el análisis que se hizo de que el gobierno iba a tener una autopista hacia la reelección porque la economía iba a funcionar muy pero muy bien, que el FMI iba a servir para financiar el gradualismo, que Cristina Kirchner iba a ser candidata sí o sí, después que Alberto Fernández era un mal candidato, a posteriori que ese mal candidato iba a perder las elecciones. Una vez que ganó las elecciones Alberto Fernández, es que no iba a llegar al 10 de diciembre la armonía dentro del Frente de Todos, y ahora que ninguna de esas cuestiones ocurrieron, estamos ante la novena o la décima, que tiene que ver en este caso con una suerte de comisariato político.
Yo no sé si eso va a pasar o no. Tiendo siempre a pensar que no, porque la Constitución Nacional hace que el sistema de gobierno sea hiperpresidencialista. Pero al margen, si usted no se quiere poner formal y se quiere poner político, es porque pocas personas en la Argentina pueden conocer la botonera y los factores, los resortes de poder de la Argentina como las conoce el presidente electo Alberto Fernández. Ahora, ¿por qué creo que es una obviedad que la expresidenta tenga gente de confianza en el gabinete? Es al revés. Esta es mi verdad relativa, puedo estar equivocado de cómo se lo analiza. Y es que, por algo que ya ha dicho el presidente electo, que es, Cristina va a ser una persona de confianza permanente, de consulta permanente, porque fue la expresidenta, y es quien, pudiendo haber sido presidenta, dijo Alberto Fernández, me eligió a mí. ¿Qué implica esto? Que la decisión de Alberto Fernández de incorporar este tipo de actores, al margen de, obviamente, que el esquema político de Alberto Fernández es más reducido que el de alguien que fue 2 veces presidenta y que su marido, o su pareja, su compañero, como le quiera llamar, fue presidente y secretario general de UNASUR, naturalmente es más amplio. Ahora sí hay algo que no termino de comprender, o puedo tener mi lectura, pero usted tendrá la suya, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué la presencia de Carlos Zanini en la Procuración del Tesoro significa un gesto de sometimiento a Cristina Fernández de Kirchner, y no la presencia de Vilma Ibarra, que escribió en 2016 un libro sumamente crítico de la expresidenta, significa una ruptura de Alberto Fernández con la expresidenta? Porque ninguna de las dos cosas son ciertas. Porque como pasa en general en política, no le voy a decir que el justo es el punto medio, pero que las lecturas donde los grises se imponen a los blancos y negros tienen más que ver con la realidad. ¿Qué es esto? Y esto sí es una posición absolutamente personal. Que hay un reconocimiento a las aptitudes de algunos dirigentes que estuvieron en el Estado y que conocen los resortes del Estado por parte de Alberto Fernández, y que hay una lógica aperturista de Cristina Fernández de Kirchner, que mostró en el 2015, con muchísimos errores que ya hemos hablado acá inclusive, que mostró en el 2017 y que mostró en el 2019, que el sistema político, el empresarial, el periodístico, el sindical algunas veces, el judicial, la sigue mirando a Cristina Kirchner con los deseos de cada uno, con los preconceptos de cada uno, ¿no? Con esto uno podría decir, del otro lado de la grieta, y sería equivocado de la persona que emita esto, es, el macrismo es Fernando Iglesias. Que me disculpe el diputado, pero no como sintetizando una lógica de dificultades para el diálogo, para la convivencia, más vinculado a la agresión que a ganar elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, si alguien piensa eso del macrismo, se está equivocando de cabo a rabo. Porque el macrismo es algo muchísimo más complejo y heterogéneo que eso. De hecho, Nicolás María Massot, sin ir más lejos, el día de hoy dijo, no hay que disfrazar las derrotas de victorias. Entonces esas discusiones internas existen en la Alianza Cambiemos. Y van a existir en el futuro. Puso en discusión el liderazgo de Mauricio Macri y varias cuestiones más que vamos a conversar en un rato. El segundo punto, y por eso creo que hubo tanta gente que se equivocó con lo que pasó en las elecciones de este año, es que siguen mirando a la expresidenta con la manera en la que narran a la expresidenta y no en la manera en la que se comporta la expresidenta. Por eso creo que hay mucha gente que se equivocó durante estos años y que infelizmente se va a seguir equivocando. Después, lo que sea la convivencia interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, francamente desconozco porque nadie puede ver el futuro. No veo una ventaja para ninguno de los dos de generar tensiones y discutir cuestiones marginales que no sean la agenda de gobierno, por lo menos en los primeros 2 años. Pero bueno, esta es mi verdad relativa, veremos lo que ocurre porque el tiempo en ese sentido es un gran ordenador. Hoy vamos a hablar de todo esto naturalmente porque Julián Guarino nos va a traer el misterio del ministerio. Lo tratamos de plantear de esta manera y tiene que ver con quiénes se van a hacer cargo de la cartera de Economía, y no solamente de la cartera de Economía, sino de los satélites de Economía. ¿Quién va a producción? ¿Quién va a finanzas? ¿Quién se va a ocupar de la renegociación de la deuda? Tiene un dato Julián Guarino que yo no conocía, que me lo enteré en preproducción, que tiene que ver con la Administración Nacional de Seguridad Social. Son muchas las cuestiones que, por lo menos quien te habla se enteró hoy en preproducción, que van a pasar en materia económica, y la información la trae Julián Guarino, que nos ha mostrado a lo largo del año que se ha anticipado a muchas cuestiones de la agenda informativa de la República Argentina. Mismo caso para Gabriel Morini, que
va a hablar del rediseño de la justicia federal de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. A mí cuando me lo comentó, me sonaba una intromisión del Poder Ejecutivo o del próximo Poder Ejecutivo en la justicia. Así que le quiero preguntar si tiene que ver con esto, la agenda o el rediseño de la justicia federal de Alberto Fernández y de la expresidenta. Y Noelia Barral Grijera con un tema sensible para quien les habla, no les voy a mentir, no tengo ahí ninguna cuestión, un favoritismo, pero tiene que ver con el rediseño de la estructura electoral del Club Atlético Boca Juniors. ¿Por qué? Porque sostiene Noelia Barral Grijera, y lo viene contando también, lo anticipó hace algunos meses, que la política nacional movió algunos resortes en el Club de la Ribera. Así que yo voy a tratar de mantenerme al margen de esta conversación, simplemente voy a tratar de escuchar y de no opinar. Noelia Barral Grijera va a contar el trasfondo del Riquelmazo, si lo quieren decir de esta manera, me parece un poco mucho, pero lo vamos a plantear de esta manera. Y va a conversar con nosotros en un día ideal Rafael Bielsa, ex ministro de Relaciones Exteriores, acaba de presentar un libro que ahora quiero preguntar a los chicos, siempre tengo la duda si le decimos Lofer o le decimos Lofer, ahora lo charlamos, ¿no? Un tema de pronunciación, Guarino niega con la cabeza, no puedo creer que esté planteando esto. Así que les pido que me acompañen a la mesa a presentar acá a los notables, les notables de Hagan Algo. ¿Cómo les va? Con la libretita. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Cuando dicen notables no me siento identificado. No, por supuesto. No, hay que, Tardo en reaccionar. Tardás en reaccionar. es que no hay que mirar, no hay que mirar. Fuimos muy lesionados en nuestra autoestima durante todo esto. Hay gente, dice si Gabigol va a tener algún lugar en el gabinete, digamos, que para mí no debe ser la consulta. Pero son festejadores de vicepresidencia segunda. Las redes sociales son anónimas. Sí, perfecto, claro, exactamente. Es así, ¿viste? Así es, ojo. A veces pasa. Sí, a veces pasa. No estamos muy acostumbrados. Bien. De hecho, no sabía que había premio para el segundo, te digo la verdad. Nunca eso había pasado. Pero bueno, ¿les parece compartir Qué vergüenza, sí. el informe político de la Sácanos semana? acá, Sí, por sacamos favor. acá, dale, vamos. El protocolo sobre aborto no punible, el papelón de un presidente que quiere anular algo que él mismo publicó en el boletín oficial. Esto ya estaba vigente. Lo que intentó hacer el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, fue actualizarlo con las últimas novedades en la materia. Bueno, al presidente esto no le gustó. Mauricio Macri, el feminista menos pensado. Los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía muy amplio con el presidente Macri, pero que hay temas que debemos consultar con el presidente. Aquí se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultado. Decisión inconsulta, una medida que sale publicada en el boletín oficial. ¿Por qué anulaste el decreto de ILE? Nosotros somos un equipo de trabajo. Desde el primer día yo realmente aposté en todas las cosas de mi vida, trabajar en equipo, debatir, discutir. Y esto fue una decisión unilateral del secretario y eso está mal. Por eso, sin discutir el fondo de la cuestión, fue que anulamos por decreto lo que se había hecho. Luego de la marcha atrás que se dio en la resolución que fue publicada en el boletín oficial, Rubinstein presentó su renuncia al presidente de la Nación. Es mi último día en la Cámara de Diputados. Tengo los anteojos porque no veo nada, pero estoy un poco dormida, se nota, pero no importa. Renuncio a la banca para que nadie me pida el desafuero. Ahora, que se animen a pedirme la detención. Porque yo creo que vamos a ir detenidos el cuello. Carrió, que intentó hacer su stand-up de despedida del Congreso, fue cruzada por una radical de la provincia de Córdoba. Dos cosas, también se ha dicho, no me amenace, diputada, no me amenace, diputada. ¿De esto dirá algo mañana la prensa? ¿El dedito de Carrió? Señor presidente, debo admitir que usted ha sido un gran presidente, un hombre de consensos, un hombre de grandeza humana, que ha reivindicado la política como nadie y que en una fuerza política que no lo supo interpretar, también se inmoló. Muchas gracias, Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste,
y por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político. En estos 4 años se sembró para que, por ejemplo, la deuda deje de crecer. La deuda hoy no es alta en términos de nivel, de peso de la deuda. Cuando Cristina dejó el gobierno en el año 2015, el gobierno tenía algunos problemas, pero no teníamos un problema, que era la deuda. La deuda en Argentina representaba el 38% del Producto Bruto. Y la deuda en dólares era el 13% del Producto Bruto. No teníamos ese problema. Macri llegó y con el argumento de que tenía que resolver el problema del superávit fiscal, empezó a tomar deuda. Y llevó la deuda a términos insospechados. En un año y medio, no en 20 años, en un año y medio. Esto es lo que va a dejar Macri. Macri va a dejar 221.000 millones de dólares. Es decir, la deuda, 4 años de gestión Macri, la deuda que importa, deuda en dólares con sector privado o con organismos internacionales, aumenta en 120.000 millones de dólares la deuda de Macri. La deuda hoy no es alta. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro. Estamos muriendo de hambre. La volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos. Cosa no me dejo de sorprender. Por suerte, creo que no perder la capacidad de sorpresa es algo importante para estimular la cabeza. Se ríe, ya es la segunda vez. Yo no sé si se ríe de mí o conmigo el doctor. No, estoy disfrutando está disfrutando del programa. Como espectador lo estoy disfrutando. Lo que dijo las dos cosas de Carrió, es que tiene razón Gustavo Fabián Silvestre. El dedito, ¿se acuerdan del dedo de Alberto, el dedito de Carrió? Hay dedos y dedos. Y que se atrevan a pedirme la detención, va a ir preso el juez y yo, Morini. Haga algo, Morini. No, me parece que había una referencia que iba a ir alguien junto con ella preso. Claro. No es que iba a ir preso el juez que ordene la detención. ¿Se entiende? Okay. Me parece que eso va atado a ciertas asociaciones que han quedado en evidencia dentro del Poder Judicial y que aparecen con Carrió en retirada, en esta retirada rara, digamos, preanunciada, que genera muchos cimbronazos. Ha generado cimbronazos, por ejemplo, en la FIP también, donde hay toda una estructura que está tambaleando, que estaba muy apoyada, muy apuntalada en eso. Ha generado repercusiones en el Juzgado Federal de Dolores y toda esta bomba de humo que hace Carrió relativa a, bueno, ahora listo, me van a meter presa, ya está todo hecho, ya tienen todo planeado, voy a ir presa. Por eso le saco los fueros, algo que no puede hacer, sino que será efectivo cuando deje de ser efectivamente legisladora, y eventualmente que avance una causa judicial que hoy por hoy la tiene mencionada. Hay algo interesante eso que dice Gabriel y tiene que ver con... recuerdan la discusión en 2015, Cristina Kirchner va a ser candidata porque necesita fueros. Y que la expresidenta estuvo 2 años sin tener fueros porque no tenía ningún rol institucional. Hay que tener cuidado con este tipo de determinaciones porque después, si bien en Argentina nadie se acuerda de nada, porque con la misma certeza 2 años después dijeron las mismas cosas que recordábamos. Sí, y además, por ejemplo, tenés el caso de Vido, que teniendo fueros y sin que Cambiemos sea mayoría en la Cámara, igual fue desaforado y detenido. Así es, muy atípico. Muy atípico. Sí. Fue debut y despedida eso. Y ahí hay algo... Se dieron cuenta de que estaban abriendo una puerta a algo y hay algo ahí que tiene que ver, me parece, con, además... que estas son discusiones que muchas veces ni la política ni el periodismo da públicamente porque le temen o quieren más pertenecer que entender, pero creo que hay una cuestión ahí vinculada al voto de la gente que a mí siempre me parece, esta es una verdad, esta es mi posición histórica, si se quiere, que es, yo creo que los presidentes en Argentina no tienen que ir presos, ningún presidente en la Argentina, y que a los diputados, para desaforar y meterlo preso, tiene que pasar muchísimo. Lo que hicieron con Debido, bueno, me ha parecido un exceso siempre, incluso el Frente para la Victoria. Yo te voy a decir algo que es para polemizar, porque seguramente habrá muchos del otro lado que no estén de acuerdo. En Argentina no hay lawfare desde el punto de vista que vos tuviste las mismas causas judiciales tramitándose durante 2 años con la expresidenta sin fueros, y la primera prisión preventiva llega justamente cuando no puede ir presa.
Bueno, esto es Claro. interesante para hablar con Rafael Bielsa cuando venga. Guarino, tema deuda. Decía recién Maxi Montenegro lo de los 229 Sí, millones. me quedé y tomé alguna nota porque estaba pensando en eso, perdón, porque mientras ustedes hablan yo estoy como tratando de Si no, pensar si no un pasa poquito. nada en la economía. No, hice algunas cuentas. Yo creo que va a ser bastante recurrente esto de la deuda no es alta. Obviamente, digo, si uno la contrasta con deuda de otros países, Italia, Portugal, digo, tienen deuda por encima del 100% del Producto Bruto. Es decir, esos son países que tienen una deuda más alta que la Argentina. Lo que pasa es que la Argentina no puede pagar los intereses directamente. ¿Por qué? Porque le pasa algo que no le pasa al resto de los países, que es que vos ni siquiera tenés la posibilidad de refinanciar nada. Es decir, hoy vos no puedes pagar la tarjeta de crédito y vas a hablar con el banco y le decís, mirá, no puedo pagarla. Entonces el banco dice, mirá, vamos a hacer una cosa. Te bajo tu límite para que no sigas gastando, porque sé que vos no podés controlarte solo, pero al mismo tiempo te hago un plan de cuotas. Bueno, eso la Argentina no lo tiene. Otros países del mundo lo tienen. Y de hecho, el negocio de todos los países, que lamentablemente digo, tampoco es que les funciona demasiado, porque van incrementando su deuda, es que cuando más o menos ven la posibilidad en el mercado, dicen, bueno señores, miren, estos bonos que me vencen en el 2024, bueno, yo salgo a canjearlos ahora. ¿Y lo canjean para qué? Para el 2030. Y ese ejercicio lo hacen todos los países del mundo prácticamente que tienen acceso al mercado. La Argentina tiene pocas reservas, no tiene acceso directamente al mercado internacional de deuda. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tenés dólares. Y después vamos a estar hablando de los candidatos para me encanta, el esto gran me equipo encargarse de económico, esto. claro. Pero si uno agarra, vos recorres la hoja de ruta de cada uno de las personas que son elegidas para ir a cada cargo de lo que es la órbita de economía de Alberto Fernández, todos, o prácticamente el 95%, son especialistas ¿en qué? Son especialistas en falta de dólares, en lo que se llama la restricción externa. Es gente que ha presentado papers, escritos en todo el mundo, que ha defendido la posición de ¿qué? De que la Argentina históricamente, los últimos 100 años, cada vez que se frenó su crecimiento fue porque le faltaron dólares. Entonces yo creo que hay ahí una situación de la cual todavía no se ha hablado demasiado, que es que están poniendo en cada uno de estos puestos a gente que tiene una misma mirada o cosmovisión. Ahí hay una integralidad en lo que dice Julián, si es que esto es así, y estoy seguro que es así porque lo debe haber visto, lo debe haber repasado, que me parece importante, porque nunca creía al margen de los nombres, las inclinaciones, etcétera, en que tu ministro de Economía sea heterodoxo, claro, y que tu presidente del Banco Central sea un monetarista Claro. rígido, ¿no? Siempre este tipo de cuestiones me han parecido que en la Argentina por lo menos no pueden convivir. Creo que fue lo primero. Yo voy a elegir llamarlo heterodoxo Alfonso Pratgay, me van a tirar con algo. Sí, Me van podemos pedir un paraguas. a tirar con algo, un No sé si- antimisil. claro, ¿no? no sé si es la palabra que Las escupidas las corresponde. atajamos. Sí, las ataja, por lo menos los elementos contundentes. Digo, en comparación a, ¿no? Ah, Siempre bueno, es en sí, comparación digamos. con, bueno, lo que era Sturzenegger en el Banco Central. Claro, una ¿no? tasa de interés allá arriba, Mesiánico, claro, ¿no? nadie la Monetarista toca. mesiánico. Bueno, Incluso, Bueno, Juli, perdón, sí. corregime si me equivoco, pero hay de alguna manera con los nombres que suenan una cierta reivindicación de Mercedes Marco del Pont, Total. muy cuestionada por haber puesto la primera restricción a la compra de dólares en la Argentina y que ahora, bueno, quedó comprobado que era necesario. ¿Sí o no? Sí, por Listo. supuesto. Ahí te paro, porque tenemos que escuchar Qué a Nicolás María Mazot. Habló y le hizo un reportaje durante la semana que salió el día de hoy y generó mucha repercusión en virtud de que tiene una posición distinta a la que tiene la Casa Rosada respecto a la lectura de la derrota del 27 de octubre. Uno no podría pensar que el 41% que votó Cambiemos es un 41% del país que le fue mejor económicamente simplemente mirando estos 4 años. Uno tiene que interpretar que es un electorado que a pesar de esas cuestiones valora a otras. Y eso es digno independientemente que lo hayan votado a Cambiemos, porque lo mismo valdría para otras expresiones políticas. Es decir, no todo es la economía, no todo es el bolsillo, que es una reducción que solemos hacer, me hago cargo bastante seguido y que no es justa con el electorado. Eso por un lado. Y por otro lado, a pesar de destacar eso, de destacar la forma en la que se está dando la transición, los gestos y la importancia institucional de lo que va a ocurrir el 10 de diciembre, no hay que perder de vista que la elección se perdió. Y las derrotas no es bueno disfrazarlas de victorias, es bueno usarlas para aprender y para mejorar.
Entonces, así como, sin dudas, yo te digo que nosotros tenemos la misión y la vocación de permanecer en Cambiemos porque fuimos armadores, partícipes fundadores de esta idea que compartimos y que nos parece la manera más sincera de encararlos, no esconder las críticas, queremos ayudar a que esa autocrítica exista, ser parte de esa autocrítica, creo que venimos siendo parte de esa autocrítica. No es bueno disfrazar las derrotas de victorias, Noelia Barral Grijera. Me parece muy importante esto que dice Nicolás Massot, doblemente importante porque él dice queremos quedarnos adentro de Cambiemos, somos miembros fundadores, queremos dar la discusión interna. Es importante para el futuro gobierno el perfil que va a adoptar la oposición, sobre todo desde el Congreso, pero también en el resto del escenario del juego político. Y es importante para la salud de la democracia que justamente ese perfil opositor tenga más que ver con esto, tenga más que ver con reconocer al peronismo como un actor legítimo, no como un actor antidemocrático, reconocer que puede haber diálogo aún desde las diferencias y no decir, bueno, para eliminar la grieta o para borrar la grieta hay que borrar al contrincante político, en este caso hablamos de macrismo y peronismo. Así que me parece muy saludable esto que dice Nicolás Massot, viene un poco a contramano de lo que estaba instalando de alguna manera su jefe político, ¿no? Emilio Monzó, diciendo que buscaba hacer un bloque aparte o un subbloque dentro de Cambiemos. Bueno, en este caso dar la discusión interna, que es lo que él propone, también hay que decir, es una discusión interna que estuvieron dándola durante estos 4 años y que la perdieron durante estos 4 años, ¿no? Hay algo de esto que te quiero preguntar, que yo se lo pregunto en el reportaje. Cuando él dice esto de nosotros vamos a hacer una oposición que critica a la oposición kirchnerista él de 2016, pero después hace una reivindicación de la convivencia de la Cámara, pero en un momento dice, el planteo que él le hago, si yo veo las conversaciones que tengo con gente del gobierno con una visión más cercana a la que tiene el presidente, y además veo las listas, yo no sé si sería optimista con que la oposición va a ser como dice Massot. Más bien me parece que va a ser una oposición más cercana a las posiciones más extremas de Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo ves Yo vos? coincido con eso, me parece que ahí también va a tener mucha importancia cómo Alberto Fernández se refiere y se relacione con esa oposición, ¿no? Porque si vos es una oposición a la que inmediatamente acusás de fascista, de golpista, y bueno, va a ser una oposición que más naturalmente o más cómodamente se va a ubicar en ese lugar. Si en cambio es una oposición con la que intentás dialogar, intentás encauzar en el camino del diálogo, bueno, no va a ser tan fácil que se corran de ese camino del diálogo democrático. Dicho esto, coincido con tu mirada, sobre todo teniendo en cuenta que Elisa Carrió se va de la Cámara, pero queda con una quincena de diputados. El presidente quiere que Patricia Bullrich sea la presidenta del PRO a partir de diciembre, corriendo claramente de la posibilidad de liderar, al menos institucionalmente, el partido a sectores más dialoguistas, como pueden ser los de María Eugenia Vidal o Horacio Rodríguez Larreta. Entonces me parece que va a ser, sí, una convivencia tensa y difícil, pero que está por verse, ¿no? También hay que ver cómo se desarrolla a partir de diciembre. ¿El misterio del ministerio, Guarino? Vamos. ¿Lo desandamos? Sí, vamos. ¿Lo revelamos? Y no queda otra. Con lo que tenemos vamos a hacer algo grandioso. Pase al frente, Guarino, pase al frente. A ver. Bueno. El misterio del ministerio, mira esta silueta. Qué momento. Para mí ya te digo que esta silueta se parece más a una persona que a otra. O sea, veo una persona con poco cabello. Tiene orejas cortas. Sí, que eso es, una cara más bien redonda. Sí, el cuello, sí. Por lo pronto sabemos que va a tener poco pelo. El misterio, ¿no? Digo, no sé, pelo corto por lo menos, porque pelo está, corto. Está contra luz. Gabriel le digamos, dice, no escuchó sabemos, lo que dijo nuestro productor Leandro Gabriele. Sí, dijo, va a ser Guarino. No. Yo quisiera agarrar después, en unos años. Perfecto. Y no es mi mirada, es la mirada de algunas fuentes del equipo de Alberto Fernández, que lo que de alguna manera deslizan como introducción es que, por supuesto, y como uno podría pensar, el momento que viene, los próximos meses, son meses de mucho desgaste para un funcionario. Y ni hablar si estaba en la cartera de Economía.
Entonces, ¿cuál es la idea que está con la cual se está dando vuelta? Bueno, que si vos nombrás un superministro de Economía, va a ser alguien que tiene que tener una espalda de este tamaño, una cabeza bastante importante y además que todo eso igual no lo va a preservar de un desgaste enorme, ¿no? De un desgaste enorme porque, bueno, porque la economía no está bien, la macroeconomía tampoco, tiene que negociar la deuda externa con actores muy, muy difíciles y, bueno, todo eso no hay quien lo pueda hacer. Sinceramente, digo, no, esta es un poco la mirada que te ofrecen. Con lo cual, vamos a ir abonando algunas hipótesis. Por ejemplo, la primera es que no habría un superministro de Economía. Es decir, todo muestra, y de alguna manera los nombres que van encontrando alguna ubicación, te hacen, yo diría, te hacen considerar la posibilidad de que no tengamos y que no contemos, por lo menos en una primera instancia, y yo creo que esto avala la idea de que quizás hay un reacomodamiento más adelante, pero que ahora en una primera instancia no tendríamos un superministro de Economía. Bien. Entonces quiere decir que ese nombre que están todos buscando, bueno, a pesar de eso sí lo que vamos a ver son nombres de gente muy fuerte. Segundo, que va a haber un Ministerio de Agricultura, que en algún momento se decía, bueno, va a ser secretaría. Bueno, dicen que es tan importante este concepto que es la liquidación de divisas, y el agro obviamente es el principal sector, todavía se calcula que recién dentro de 10 años aproximadamente, Vaca Muerta va a generar la cantidad de dólares que sería un 60% de lo que hoy genera el agro, recién dentro de 10 años. Como para tomar una relación de qué sector es más importante que el otro, agricultura sigue siendo de lo más relevante, y que después sí hay, en principio, la decisión de un ministerio que podría ser de Hacienda y Finanzas, uno de Agricultura, decíamos recién, y otro de Producción. Y adentro de Producción, ¿no?, este último dato, que es que podrían entrar las secretarías de Industria, de Comercio y de Energía. Esto es muy interesante porque si esto efectivamente ocurre y Producción va a tener Industria, Comercio y Energía, no te digo que van a tener la misma importancia el ministro de Hacienda y Finanzas que el de Producción, pero ahí. Coincido perfectamente, digamos. Este es un superministro, podría decir. Sí, sí. Es un superministro que no tiene en su cartera el problema central que va a tener Alberto Fernández en su primer arranque, que es la deuda. Claro. Podríamos decir, dólares y deuda quedan afuera, pero tenés todo el resto de las carteras que es... El encargado de la economía real. Bien, digamos. Coincido totalmente. ¿No? Digamos, fíjate cómo, si uno va encastrando algunas piezas, todas van a ir cerrando. Por supuesto que puede haber cambios y que todo esto es a este momento. Sí, dejemos en claro esto. Sí. Como se dice siempre, en Argentina... Disclaimer abajo, disclaimer. Exactamente. Bien, sí. Hasta que no jura, hasta que no está jurando... Vamos. No es ministro. Bien. ¿Avancemos con los nombres? Vamos. Ministro, secretario. No, sí, ministro. Por sí y por no, ¿no? Porque acá vamos a ver gente que se nombró mucho y que por ahora... Bueno, el señor Sergio Lanciani, confirmadísimo como secretario de Energía, ya mantuvo algunas reuniones la semana pasada, se llamó a los principales operadores del mercado de energía y le dijo, señores, va a ser Lanciani. Lanciani, yo tengo algunos datitos de él, estudió energía nuclear, es ingeniero, es recibido del Instituto Balseiro, tiene un perfil realmente técnico, muy técnico, ministro de Energía de la provincia de Misiones, y cuando uno revisa un poquito cuál es su idea de la economía, te encontrás con esto que yo mencionaba recién, que tiene muy claro cuáles son las necesidades en este momento y ha mencionado en varias oportunidades cuando se lo entrevistó que el problema de la Argentina son los dólares. Entonces uno dice, bueno, tiene una mirada de Vaca Muerta, por supuesto, pero sabe que para Vaca Muerta va a haber que esperar. Claro. Va a haber que esperar. Avancemos. Sigamos. Bueno, el señor Carlos Caserio, vos tenés mucho más datos que yo de esto. Yo tengo un reparo. Sí. Yo tengo un reparo en que vaya a ir a transporte, que es ministerio. Es ministerio. Es sí, ministerio, sería... O vos lo ponés como secretario. Lo poníamos como secretario, pero bueno, todavía no hay una definición de esto. Ok. Vos no lo ponés como ministro. Todavía no, Okay. Yo no lo tengo como confirmado. Yo pongo un asterisco acá, pongámoslo. Pongo un asterisco Estamos porque trabajando. si bien Caserio le dijo a la gente del Senado que se iba al gabinete, no aclaró dónde, y este es un lugar que quiere también otro factor de poder muy importante dentro del Frente de Todos. Sí. Sonaba otro nombre que tuvo que ver con la articulación entre el peronismo masista y el peronismo kirchnerista. Con P. Con P.
que tiene una cabeza grande. No, el Cabezón Pérez también sonaba acá para Muy Raúl bien. Pérez, para transporte. Sí. Yo le pongo un asterisco. Pongamos el asterisco. Ponemos un asterisco. Se puede, digamos, está permitido. Vemos el que sigue. Bueno, bastante cerca de una confirmación es lo que pasa con Gabriel Delgado, ministro de Agricultura, exsecretario de Agricultura, economista del INTA, que cuando uno también repasa un poco las definiciones, lo que dice Gabriel Delgado es: yo no tengo ninguna duda que el problema de la Argentina en los próximos meses es la restricción externa. O sea, el ministro de Agricultura... La línea que contabas antes. Exactamente, digamos, en sus definiciones de carácter económico y macroeconómico, lo que dice Delgado es, yo, digamos, trabajo en el sector de la agricultura, pero sé que Alberto Fernández el principal problema que tiene es deuda por un lado y la falta de dólares por otro. El sector agrícola es el que provee casi 30.000 millones de dólares por año, que es lo que se liquida habitualmente, entre 25 y 30.000 millones de dólares, es lo que se liquida en el mercado local. Son los dólares que tienen que entrar. Entonces, creo que ahí también va a haber alguna cuestión, si bien en algún momento también se hablará de retenciones, ¿no? Que retenciones también está ahí. Está para subirla un poquito. Está ¿no? para subirla. Está para subirse un poquito. Eso es lo que hizo que el Banco Central pudiese comprar dólares en las últimas semanas, porque los exportadores que dicen, si espero, me van a subir las retenciones. Vendo ahora y tengo que liquidarlas porque hay una restricción. Vamos al próximo. Vamos al que viene. Bueno, de mayor a menor, ¿viste cuando titulamos de mayor a menor? Bueno, el hombre que parecía el superministro, hoy, Guillermo Nielsen, es una persona que me dicen, por ahora al menos, estaría como acotado al tema vaca muerta. Déjame que te pregunte algo, Sí. coincidiendo con lo que estás diciendo. Sí. ¿Qué es institucionalmente estar acotado a vaca muerta? Porque no es YPF, porque si no me pondrías YPF. Sí, no conozco el cargo formal que podría tener, sí sé que es el autor del proyecto Para blindar. vaca muerta de qué, bueno, de las restricciones con los dólares que vas a tener, es decir, vos aquel que viene a invertir en vaca muerta, ¿qué le tenés que decir? Mirá, todo lo que saques tenés precio internacional, digamos, yo no te voy a poner restricciones. Ahora, al mismo tiempo te diría que para el mercado doméstico no puedo dolarizar la energía, ¿no? Este es el problema que hay, y el régimen que se supone que se le va a ofrecer a los inversores en el exterior es del equipo de Guillermo Nielsen. Entonces eso hace que haya quedado acotado ahí, que es alguien que ha negociado la deuda externa en Argentina, pero que no gozaría de un respaldo total por parte de la mesa chica del Frente de Todos, podemos decir, el futuro gobierno. Ahí tengo algo que no terminé de decir en la apertura, pero es Sí. los trascendidos de Sí. que la expresidenta le veta a Alberto Coincido. Fernández dirigentes. Puede entrar todo ahí. No, primero puede entrar todo. Segundo, hace que muchos dirigentes provinciales crean eso. Y yo la información que tengo de Nielsen, que puede estar equivocada, es que algunos en el Frente de Todos que Sí. lo ven con más recelo, no les preocupa si Cristina Kirchner lo vetaría o no lo vetaría. Les preocupa la cantidad de veces que se juntaron Nielsen y Cristina Kirchner. Es decir, están preocupados, lo voy a decir brutalmente, Sí. porque no es tan así, pero lo voy a decir brutalmente, por lo bien que le cae Nielsen a la Sí. expresidenta, no si lo veta o no lo veta. Sí. Pero, viste que acá podés dotar, ¿no? Con la idea del veto podés poner cualquier Sí. cosa. Sí, digamos, el tema de Nielsen es, sumó fichas para el tema deuda, pero no las suficientes como para hacerse cargo de eso. Mira, mientras avanzamos por el Sí. próximo, Lean, te digo una cosa más, que es a lo que me decían dentro del Frente de Todos. Ojo, que algunos no se cayeron, o los vetaron, Sí. o dejan de ser. Nunca se subieron. Es decir, se autopostularon en los medios. Muchas veces nosotros replicamos porque Sí. desde el otro lado no hay información, ni réplica, hay secretismo, lógico, seguramente por el tema de la conformación, pero nunca estuvieron realmente en la cabeza de Alberto Fernández en ese lugar. No digo sea el caso de Nielsen, estoy hablando ahí más en general. Que es también algo que me parece importante, ¿no? Sí, Pero sí. si alguien opera en medios que va a tener tal cargo y nunca es cierto. Claro, después finalmente se termina, hay una hipótesis, esa hipótesis cierra con algún otro Exacto, movimiento y dice, exacto. bueno, esto va teniendo más cuerpo. Bueno, en el caso de Nielsen, en principio no, por lo menos lo que dicen es que no cierra. No cierra con el tema deuda, sí con vaca muerta. Martín Guzmán, Universidad de La Plata, doctor también, trabajó en la Universidad de Columbia, en el equipo de Joseph Stiglitz,
tiene como factor principal que es el autor de lo que uno podría denominar que hasta ahora es la idea que quizás va más con lo que ha dicho Alberto Fernández que quiere hacer con la economía. Es decir, cuando vos decís que quieres hacer A con la economía, todo hace prever que vas a hacer B con la deuda. Pero si vos decís, pero de pronto decís, no voy a hacer B con la deuda, voy a hacer otra cosa. Bueno, entonces tenés que cambiar lo que vas a hacer con la economía. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, si tu problema es la falta de dólares, pero vos decís, voy a empezar a pagar desde el primer día, hay algo que no funciona. ¿Por qué? Porque no te alcanza para todo. ¿Se entiende? Digo, tiene que combinar ahí. Lo que dice Martín Guzmán, ¿qué es? Y esta es la idea fuerza más importante. Dice, durante 2 años mínimo no pagamos ni capital ni intereses de la deuda. ¿Y eso con qué va? Va con la idea de Alberto Fernández de poner en marcha la economía y utilizar los dólares que tenés, que son muy pocos, ¿para qué? Para financiar la recuperación de la industria. Te lo pregunto breve. Sí. No es default eso. No sería default. No sería default si... Porque si dejo de pagar me hace como un... No, bueno, se negocia con un plazo de gracia. Con la negociación y eventualmente del plazo. puede Perfecto. venir que no hagas algún tipo de quita. Entonces todo el mundo te firma y... ¿Sabés que hubo una especulación en círculos, si querés, Sí. de inversores, de Wall Street y demás, sobre Guzmán? Pasemos a la siguiente, Lean. Sí. Que es que Stiglitz está buscando. Abrió una... Sí. Desconozco el lenguaje de neto corte académico y jurídico para estas cosas, pero está buscando un tesista, un becario, y se generó la especulación que podía ser porque Guzmán viene acá. Pero esto es meramente Sí. una especulación. Bueno, Miguel vamos, Pelle avancemos. va al Banco Central, esto está en principio confirmado. Miguel Pelle tiene el visto bueno de todo el mundo y además ha sido alguien que ya ha estado al frente del Banco Central. Así Vamos es. a repasar porque tenemos otros nombres que quizás no estaban tan en agenda. Mercedes Marco del Pont también Mucho. está confirmadísima. Ujú. Estoy listando al mismo tiempo todas personas, Guzmán, Marco del Pont, caso de Pelle. Todos ellos, cuando uno va y mira los papers que han presentado, los informes en sus consultoras, todos dicen, señores, el principal problema de la Argentina es la falta de dólares. Digamos, acá no hay un debate de características heterodoxia o ortodoxia. Es decir, todos están alineados con esta idea independientemente del lugar donde van a estar. Vemos la que viene, porque digamos ya sabemos el track record de Marco del Pont. Bueno, ¿sigue siendo importante Matías Culfas a pesar de que no está ubicado en ninguno de los puestos que estábamos viendo? Por supuesto que sí. De hecho, cuando vos mencionabas recién ese superministro de producción... Yo pensaba en... Bueno, por ahora sigue siendo Matías Culfas y cuando uno pregunta, ¿pero puede ir a Hacienda y Finanzas, que sería como el otro superministerio? Te dicen, mira, la realidad es que Culfas está bárbaro donde está, que sería producción y que tendría debajo otras áreas igualmente importantes, comercio, industria, Es que ese es un superministerio. superministerio. Realmente. Sigamos. Sigamos. La otra La otra escolta, Cecilia Todesca. Acá hay un signo de interrogación enorme que se va develando, que es que Cecilia Todesca no va a ocupar ningún ministerio, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque no tiene en este momento, digamos, no ha identificado como un desafío importante estar al frente de un ministerio. Sí estar cerca de Alberto Fernández y sí en algún momento se la mencionó como asesora en el área de finanzas. ¿Hasta cuándo? Hasta hace apenas algunas horas cuando hay un nombre que ha crecido mucho y que se supone que podría ocupar esa cartera. En finanzas. En finanzas. Ah. Hacienda y finanzas o finanzas. ¿Lo tenemos? ¿Se puede decir? Sí, lo tenemos. Ahora viene. Ah, qué lindo. Ahora lo viene. estás diciendo. Bueno, vamos. Ah, lo de finanzas. Y me acá empezamos a definir. Marco Labaña va al INDEC. Confirmado, Marco Labaña va a estar al frente del INDEC. Y van a ver cómo va recorriendo un poco, hay un hilo invisible como el de Ariadna, que lo ayuda a salir del laberinto. ¿No? Bueno, a Teseo, exactamente. Bueno, Marco Labaña entonces al INDEC, y bueno, decir, pero Marco Labaña pertenecía a otra fuerza, no es, no, está adentro. Bien, sigamos. un buen signo, digamos, ¿no? Un Sí. extracomunitario. Señores, Daniel Marx, Daniel Marx es la persona que hasta hoy al menos, dicen las fuentes, ha sido la persona que está siendo monitoreado como para qué, para que se encargue del tema financiero. Cuando vos vas a la hoja de vida del señor Daniel Marx, te encontrás con cosas muy interesantes. Por ejemplo, director del Banco Central entre el año 87 y 88. Entre el año 89 y 1993 fue representante financiero especial para la renegociación de la deuda. Fue jefe de negociación de la deuda externa en la Argentina. Y a partir del año 99 hasta el 2001 fue secretario de Finanzas. Es decir, es alguien Qué que... bombazo este, ¿eh?
Es alguien que maneja muy bien los contactos en el exterior, que tiene un perfil más bajo que el de Nielsen, pero que al mismo tiempo, la pregunta es, ¿solo finanzas o Hacienda y finanzas? ¿No? Porque también esa cartera, si no, alguien con tanto peso como Marx en finanzas, vos decís, bueno, pero entonces ¿quién vas a poner en Hacienda? Entonces, generalmente lo que se resuelve es, podría ser Daniel Marx, ministro de Hacienda y Finanzas, con una asignación especial que es negociar la deuda. Es decir, que es el tema caliente, el tema que nadie quiere incorporar en un superministerio de Economía porque te termina esmerilando, te termina erosionando mucho en términos políticos. Exacto. Es decir, poner un superministro de Economía que tenga abajo producción y que tenga deuda, decir, no, pará, se va a ocupar todo el tiempo de la deuda, ¿cómo va a hacer para hacer producción? Sigamos. Ahora avancemos. Vanoli está confirmado que va al ANSES. No lo tenía No lo tenía. Alejandro Vanoli va al ANSES. Vanoli es una persona que es un catedrático, recuerdan el tema del Plan Fénix, etcétera. Es alguien muy consciente de las limitaciones que tiene la economía argentina. Ha estado al frente de la Comisión Nacional de Valores, con lo cual sabe mucho de finanzas también, sabe mucho del mercado de capitales y por supuesto estuvo al frente del Banco Central. Es decir, es alguien que por definición tiene una mirada donde sabe mucho de cómo funciona la economía y por supuesto la ANSES es una de las principales cajas que existen hoy. Sin duda. Con lo cual tiene que ver con, sí, una de las principales. Así que ahí entonces Alejandro Vanoli al frente del ANSES. Bueno, tenemos más. ¿Más? Sí. Bueno, Roberto Lavagna, titular del Consejo Económico y Social. Esto tomó una intensidad enorme en el día de hoy, es decir, en principio, hasta que no jure, que hay que ver que si hay juramento para esto, porque por ahí es un cargo que queda dentro de alguna órbita, pero digo, Roberto Lavagna, titular del Consejo Económico y Social, el otro nombre que estaba sonando era el de Carlos Tomada, pero en principio Lavagna habría aceptado. Esto es lo que podemos decir. Nos quedamos seguramente, yo todo el teléfono allá debe estar saltando, debe estar haciendo así el teléfono, pegó el techo, se rompió una luz recién el teléfono. A ver, cuando uno analiza el nombre de Marx en deuda, en finanzas, Lavagna en el Consejo Económico y Social, es decir, son nombres de mucho peso. Son realmente nombres que... En esa materia, además. Claro, entonces cierra, y la verdad que cierra. Me llegó recién un Garganta Profunda, y me dice... el Vasco de Mendiguren a la presidencia del Banco Nación. Mira, tiene sentido también si vas a poner los bancos a prestarle créditos al sistema productivo. Guarino, en instantes seguimos con usted. Nos vamos al encuentro de Gabriel Morini con el diagrama judicial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Todo suyo. Bueno, tenemos que analizar a partir de ahora, obviamente esto haciendo futuro, una proyección respecto de cuáles serán las prioridades del próximo gobierno, pero eventualmente lo que va a estar disponible a la hora de empezar a rediseñar sobre todo la justicia federal. Esto con mucho énfasis para señalar. Hay incógnitas a despejar, quizás la primera y la más inmediata sea quién va a ser el Procurador General de la Nación. Todas las fichas indican que, esta viene a ser la frase textual, si fuera por Alberto, sería el procurador, el señor juez Daniel Rafecas. Daniel Rafecas hasta ahora, por lo menos de manera formal o algo que pudiese llegar a acontecer, no ha recibido por lo menos la propuesta formal de que eso ocurra. Yo ahí quisiera quizás tomarme un atrevimiento cuando tengamos a nuestro invitado también preguntarle si alguien lo sondeó para algo, porque a mí me lo han mencionado en algunos ítems, en algunas posiciones que podrían tener algo de relevancia en esta materia en particular. Estamos hablando de Rafael Bielsa. Nos está preguntando si a Rafael Bielsa, que ya está con nosotros y en instantes vamos a estar conversando con él, ¿alguien le hizo llegar alguna propuesta en este sentido? Al menos es un nombre que circula. Okay, ¿sí? Es un nombre que circula. No lo tengo confirmado para ningún cargo en particular, sí para algunas menciones, pero aprovechamos a preguntárselo. Pero en principio, Daniel Rafecas sería el Procurador General de la Nación, que esto implica una decisión para Alberto Fernández y tiene que ver precisamente con un procurador de índole político o un procurador de índole judicial. Rafecas cuenta con el aval académico
pero no con el aval político. Es decir, si podamos como modelo, aquel modelo que estableció Alberto Fernández en aquel homenaje a Esteban Rigui, podríamos decir, Rigui era un procurador político, ¿sí? Venía de la política, tenía claramente ese rol. Y si ese es el modelo, habría algún giro aquí. Pero ¿por qué decimos que todo va a ser combinado? ¿Por qué? Porque necesariamente, más allá de la decisión del Poder Ejecutivo, el contrapeso lo va a tener el Senado para dar la aprobación de los 2/3 necesarios para todo lo que vamos a mencionar acá, salvo para Procurador del Tesoro, que después vamos a retomar esto que está difundido desde el punto de vista, y ya podemos pasar a verlo, de Zanini. Un dato, el Procurador se va a llevar las escuchas. Es decir, el Procurador General de la Nación... No. El Procurador General de la Nación se va a llevar las escuchas de vuelta. Correcto. Es decir, todo el sistema que hoy es conocido como la DAJUDECO. Voy a decir algo medio naif, pero tiene que ser un procurador, sea quien sea Rafecas, sea quien sea, de un estándar ético muy alto, para que no pase lo que ha pasado con las escuchas durante el tiempo. Pues ya no tiene que ver con lo jurídico solamente, con lo político. Tiene que ver con un estándar ético, que no estemos escuchando conversaciones privadas de dirigentes políticos. La jefatura de todos los abogados es el Procurador General del Tesoro, que es el que representa al Estado en determinados litigios. Bueno, empieza a sonar el nombre de Zanini respecto a esta cuestión, y unos me decían, bueno, el rol del Procurador del Tesoro no es tan importante, no es tan gravitante desde el punto de vista de la función como de la capacidad de daño. ¿Por qué es esto? Porque hoy vos tenés un escenario completamente distinto al de la función natural del Procurador del Tesoro. Tenés, evidentemente, un litigio muy importante con YPF en los tribunales de Nueva York, pero también tenés muchas cuestiones de política doméstica. Vaya a decirse, vamos a poner un ejemplo. Adelante. ¿Se acuerdan del decreto para habilitar a los familiares de funcionarios a que accedan al blanqueo de capitales? Correcto. Bueno, eso tuvo una discusión que viene llevándose casi hace 4 años, va a cumplir 3 años y medio seguro, que es de Felipe Solá respecto a la legitimidad para ver si puede accionar contra ese decreto de Mauricio Macri, que cambió los términos o el espíritu de la ley que había sido aprobada en el Congreso, habilitando a los familiares. Bueno, eso se está discutiendo en la Corte. Eso está sostenido por la apelación de la Procuración del Tesoro. Es decir, que si la Procuración del Tesoro retira la apelación, bueno, ahí tenés un vuelco en el escenario. Si la Procuración del Tesoro retira su apelación respecto de todos los litigios vinculados a tarifas, recordemos el escudo anticautelares que diseñó Bernardo Saravia Frías, fue el que hasta ahora impidió que caigan otros aumentos, caigan en cadena varios de los aumentos dispuestos por la Secretaría de Energía, y también que habían sido tratados de atraer hacia el fuero de la capital federal y no en distintas provincias como habían tenido fallos favorables. Ahí hay un punto a tener en cuenta, más todavía si nos metemos a otro aspecto que puede tener la Procuración del Tesoro, y esto ya es casi una anécdota, que es el revisionismo. Es empezar a ver cómo se actuó en la causa Correo Argentino, cómo se actuó en la causa Odebrecht. ¿Se aportaron todas las informaciones? ¿Se aportaron todas las informaciones en la causa Peajes? ¿A qué dictámenes o actos administrativos hizo la Procuración del Tesoro en estos últimos 4 años? Te dejo la incógnita. Vamos a la Cámara Federal. ¿Por qué la Cámara Federal? Recordemos, este señor es el presidente, Martín Irursun. Por ahora es el presidente, a fin de año se definen nuevamente las autoridades. Pero acá vos tenés una Cámara Federal que tiene 2 incógnitas en realidad. Una es Pablo Bertuzzi y otra es Leopoldo Bruglia. Ambos jueces trasladados a instancias de Cambiemos. ¿Qué hay acá en el Frente de Todos? Se debaten entre 2 posturas. Una es afuera, vuelvan al Tribunal Oral Federal número 4 y hasta acá llegó mi amor. Y otra es, bueno, quédense mientras dura el concurso, por lo menos. A ver qué pasa. Ese concurso va a cubrir 2 vacantes, pero podría cubrir 4. Ese concurso está en trámite, pero obviamente no se ha movido el Consejo de la Magistratura. Esto es un punto a develar una incógnita. Pero acá tenés entre 2 y 4 lugares para la Cámara Federal, que es la que regula históricamente, hasta que, digamos, ingresó Cambiemos y hizo estallar básicamente por distintas medidas la Cámara Federal. Históricamente entre la Sala 1 y la Sala 2 regulaban los humores de Comodoro Pi. ¿Qué significa esto? Que a los que de alguna manera se zarpaban desde abajo,
les ponían un freno. Y a los que estaban muy remolones, se los ayudaba a que aceleren. Siempre había sido una especie de catalizador respecto a ciertos humores y uno podía entender cómo venía Comodoro Pi por la actitud de la Cámara Federal, ya fuera cualquiera de sus dos salas. Acá es importante porque acá vamos a tener también otro aspecto que es la Fiscalía General de Cámara. La que dejó vacante, Moldes. Germán Moldes. Y acá hay un dato. Si se aceleran otros pasos del Código Procesal Penal nuevo, si ustedes se acuerdan, en 2015 había un famoso anexo 2 por el cual todo el mundo había estallado de ira respecto a la cantidad de cargos que iba a ocupar el kirchnerismo cuando se designara, se pusiera en práctica el Código Procesal Penal y empezaron a ocupar distintas vacantes desde el Ministerio Público Fiscal que en aquel momento conducía Alejandra Gils Carbó. Bueno, para la Fiscalía Federal ante la Cámara Federal estaban previstos 2 cargos. Es decir, no solo el de Moldes, sino uno más. Con lo cual, si se implementara ese modelo, vos tendrías ahí 2 fiscales generales para atajar lo que son todas las apelaciones. ¿Todo esto pasa por el Senado? Todo esto pasa por el Senado, Bien. sigue el mismo trámite idéntico a la designación de un juez. O sea, hay un concurso, solo que en la Procuración es uno y en el Consejo de la Magistratura es otro. Se designa en terna, se eleva la terna, el presidente pone la lapicera para decir quién es el candidato, 2/3 del Senado. Por eso decimos tiene que haber mucha sintonía entre lo que decida el Ejecutivo y lo que vaya a hacer el Senado. Senado con mayoría del bloque peronista, habrá que ver si juntan algunos otros votos más que necesitan. Otro cargo clave es justicia, en verdad es juez de la Cámara Nacional Electoral, pero De la provincia de Buenos Aires. en realidad vamos a establecer la base porque si no presta confusión. Está la vacante en la Cámara Nacional Electoral, que es algo que Macri no pudo definir en base a su interna misma con la Unión Cívica Radical. Nacional. Nacional, Corcuera da la vía. el máximo tribunal. Bueno. Acá, Corcuera da la vía, Y el tercer tercero. candidato. Exacto. Tercer candidato, había 2 propuestos cuyos pliegos estaban ya a la firma. Uno es Hernán González Figueiredo, que es secretario de la Cámara, y otro es Alejandra Lázaro, también secretaria de Era la la que Cámara. pega al radicalismo. Distintas vertientes. Una más cercana al UCR, otra más cercana a el PJ, por así decirlo. Este punto era clave porque Macri iba a firmar el de González Figueiredo, es decir, más cercano a la línea PJ. ¿Qué pasó? Los radicales saltaron como locos, enloquecidos, cuando esa noticia trascendió y lo bloquearon. ¿Cómo lo bloquearon? Diciéndole, Lázaro salió primera. Claro. Salió primera en el concurso, esto tiene que ser meritocracia, tiene que ir el primero, no pueden poner a otro. Finalmente no eligió a ninguno de los dos y quedó vacante. Es una vacante que se arrastra desde fines de 2015, principios de 2016. Es un escándalo desde el punto de vista institucional. Cámara Nacional Electoral es el máximo órgano de contralor de las elecciones. ¿Pero por qué ponemos la foto de este señor? Porque el otro cargo clave que está en juego es el de la Justicia Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Aclaremos eso, es juez... es el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires. El que ilustra. Exactamente. La vacante es para juez de la Cámara Electoral es una. Y la otra vacante es la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires con el 37% del padrón. Hay un pliego enviado, que es el de Laureano Durán, aquel famoso secretario que el kirchnerismo incluso había nominado cuando fue la etapa de las elecciones 2015. Había tenido mucha resistencia en su momento, pero finalmente, con aval de María Eugenia Vidal y de algunos otros referentes, volvieron a proponer a Durán, pero ahora sí como juez electoral. ¿Qué pasa? En ese concurso, el que había salido primero era Alejo Ramos Padilla. Correcto. Y Alejo Ramos Padilla ha dejado entrever que sí quiere ser el juez con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver qué piensa Axel Kicillof, ¿no?, de todo esto, porque en definitiva no se va a elegir un juez electoral sin la anuencia de quien va a ser el gobernador. Digamos, desde Humberto Blanco no ha habido jueces tan fuertes en esa instancia. Bueno, dijimos el juez fiscal general en lugar de Moldes, jueces de primera instancia de Comodoro Pi. Rafecas, como sea, se va. ¿Por qué? Porque tiene cargo en la casación ordinaria. Exacto. Sergio Torres se fue a la provincia de Buenos Aires. A la Suprema Corte. Corte de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 2. ¿Qué pasa con renuncias y o juicios políticos? Eventualmente veremos qué es lo que ocurre. Toda es una historia en desarrollo. Los jueces de la Cámara Electoral lo dijimos, y la Cámara Federal de La Plata, no es menor la Cámara Federal de La Plata, porque si ustedes recuerdan, en la Cámara Federal de La Plata hay 3 vacantes. ¿Qué pasó en la Cámara Federal de La Plata? Se armó la causa tarifas, sin que el gobierno se diese cuenta, casi sin poder controlar esa situación. Y otro de los juzgados clave
que tiene exactamente 5 vacantes es el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que como siempre decimos en este programa, es más importante que Comodoro Pi porque es el dador de gobernabilidad en la República Argentina. Terminaste de decir esto y te voy a pedir para la próxima o para la otra un informe sobre el Fuero Contencioso Administrativo para conocer a quiénes son los que toman este tipo de decisiones. Y me va a quedar los 5 jueces previstos para la Cámara de la Seguridad Social. Esto me lo decís en las claves de la semana. La información con Gabriel Morini. Tanda en instantes. Vamos a hablar de todo con Rafael Bielsa. De la presentación de su último libro, naturalmente, de la situación de la región, casi que a pedido la situación de la región con la presencia de Rafael Bielsa aquí y, por supuesto, ha compartido gabinete con Alberto Fernández. ¿Qué espera del presidente electo? En instantes nada más.